Bueno, bienvenidos una vez más, chicos y chicas. Vamos a continuar explicando el tema 5 y en este caso nos vamos a dedicar a la Primera Guerra Mundial, que como veis hemos dividido en tres apartaditos: causas, desarrollo y finalmente las consecuencias. Vamos a pasar un poco por encima sobre todo del desarrollo, pero nos interesa conocer especialmente por qué ocurrió este conflicto y qué consecuencias posteriores va a tener, que sí que son muy, pero que muy importantes. Bien, empezamos por las causas. En primer lugar, pues claro, siendo un conflicto entre diferentes países, la primera causa es las diferentes rivalidades que existían entre ellos. En primer lugar, rivalidades coloniales. Recordad, lo vimos en el esquema justo anterior, que las potencias europeas se están expandiendo por el mundo y en esa expansión van a surgir conflictos entre ellas. Las más importantes son quizás las llamadas crisis marroquíes, en la que pues Alemania se va a enfrentar a otros países como Francia y Reino Unido. ¿Por qué? Porque Alemania llega tarde. Recordad que Alemania se unifica en 1871 finalmente y claro, llega un poco tarde a esta carrera colonial. Por lo tanto, pues su aparición en el mapa va a generar nuevas tensiones y problemas. También la aparición de Alemania pues genera problemas económicos. ¿Por qué? Pues porque va a ser una gran economía que va a rivalizar con la de Inglaterra. Por otro lado, tenemos que destacar el nacionalismo. Si recordáis, lo vimos en el tema 2 sobre la Revolución Francesa, que acababa explicando las unificaciones de Italia y Alemania. Surgen ideas nacionalistas en toda Europa y en esos nacionalismos se basaban en gran medida en enfrentarnos a otros países, en generar sentimientos en contra de otras nacionalidades. Es el caso de Alemania y Francia. Recordad que en la guerra franco-prusiana de 1870, la que finalmente Alemania se unificaba, los franceses eran totalmente derrotados y humillados en la batalla de Sedan, y Alemania les arrebataba dos territorios muy importantes como Alsacia y Lorena. Pues bien, esas rivalidades, todo eso va a acabar cristalizando en un nuevo conflicto. La zona más problemática y que a más conflictos va a dar lugar antes de la guerra es quizás la de los Balcanes. Que por si algún casual alguien no tiene muy claro dónde está, tenemos aquí un mapa. ¿Vale? Es esta zona de aquí, donde veis Serbia, Montenegro, Albania. Luego hoy tenemos más países, ¿no? Como Croacia, Bosnia-Herzegovina, etc. Es una zona de gran importancia estratégica. ¿Por qué? Pues porque para Austria-Hungría es la salida al mar Mediterráneo. Controlar esta zona significa tener salida marítima al Mediterráneo. Y para el Imperio Ruso significa lo mismo. Fijáis, Rusia termina aquí. Controlar esta zona o que esté en manos de sus aliados le va a permitir salir por aquí, por los estrechos, hacia el mar Mediterráneo también. Por lo tanto, es una zona de gran importancia estratégica y en la que son posibles ahora las conquistas debido a la desintegración del Imperio Otomano, del Imperio Turco. Pues bien, en esta zona van a surgir muchísimos problemas que al final van a acabar provocando la formación de dos grandes grupos, dos coaliciones de países. Por un lado, la Triple Alianza, que va a estar formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y por otro lado, la Triple Entente, en la que se van a aliar Francia, Gran Bretaña y Rusia. Bien, una vez formadas estas dos alianzas, todo apuntaba a que iba a haber una guerra. Los países europeos sabían que se avecinaba un nuevo conflicto y empezaron a prepararse para ello. En la etapa que conocemos como la carrera de armamentos o la paz armada. ¿Por qué? Pues porque todavía no se ha desatado el conflicto, pero todos los países aumentan su producción de armamento, aumentan el gasto militar y comienzan a prepararse para el estallido de la guerra, que finalmente se va a producir por culpa de un hecho concreto, lo que llamamos en latín el casus belli, el motivo de la guerra. Pero claro, eso es el motivo último, la gota que colma el vaso. Las causas profundas son todas estas que acabamos de mencionar. Pues bien, esa gota que colma el vaso es el llamado atentado de Sarajevo,
el 28 de junio de 1914. Lo tenemos aquí dibujado. ¿Y qué ocurrió en este atentado? Pues que Sarajevo, que es parte de Bosnia, en esta etapa pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Y el heredero austrohúngaro, Francisco Fernando, y su mujer estaban de visita institucional en la ciudad, pues como si el presidente del gobierno viene de visita a Málaga por algún motivo. Bien, en esta visita, un estudiante bosnio que era partidario, era nacionalista, quería que Bosnia se independizase de Austria-Hungría y probablemente colaboraba con los serbios, que tenían la misma intención, pues va a asesinar al heredero, a Francisco Fernando y a su esposa, de varios disparos. El mismo día de ese atentado ya habían sufrido un atentado antes al que habían sobrevivido y decidieron continuar con la visita, con la mala suerte de que este estudiante bosnio, Gavrilo Princip, acabó con la vida de los dos. Y pues esto va a acabar desencadenando el estallido de la guerra. ¿Por qué? Porque después de un mes de ultimátums, de negociaciones, finalmente Austria-Hungría va a declarar la guerra a Serbia, Alemania también le declara la guerra a Serbia, Rusia, que era la aliada de Serbia, le va a declarar la guerra a Austria y a Alemania, y Francia y Gran Bretaña, aliados de Rusia, le declaran también la guerra a los imperios centrales. La única de los aliados anteriores que hemos visto en el esquema que se va a mantener fuera es Italia. Italia por ahora, aunque formaba parte de la Triple Alianza, no va a tomar partido en la guerra. Bien, pues una vez que hemos visto cómo comenzó la guerra, vamos a ver por encima cómo fue su desarrollo. Podemos dividirlo en 3 etapas principales. La primera es la llamada guerra de movimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando se van a mover los ejércitos. Vamos a intentar conquistar rápidamente el territorio contrario, especialmente Alemania. ¿Por qué? Vamos a volver al mapa. Estamos dando muchas vueltas, pero es necesario. Si os fijáis, Alemania, los imperios centrales que se llaman, las potencias centrales, Alemania y Austria, están rodeadas. Tienen enemigos hacia el oeste y enemigos hacia el este. Entonces, el plan alemán, el llamado Plan Schlieffen, consiste en invadir rápidamente Francia, ¿vale?, y provocar su rendición para después poder desviar todo el ejército hacia el este para enfrentarse a Rusia. Sin embargo, pues eso no sale bien. El ejército alemán es derrotado en la batalla de El Marne, que la tenéis aquí, y la guerra se estabiliza un frente que no se va a mover prácticamente en toda la guerra. En el este, en el frente oriental, pues sí podemos destacar la batalla de Tannenberg, por destacar alguna, pero vaya, tampoco soy muy quisquilloso con los nombres de las batallas, ¿vale? Pues bien, una vez que el plan Schlieffen y los movimientos rápidos fracasan, como hemos dicho, el frente se estabiliza. Se crea un frente que va pues desde el Canal de la Mancha hasta Suiza, entre Alemania y Francia. Y en ese frente se van a cavar trincheras. Las trincheras, sabéis que son pues una zanja en el suelo que genera, pues, da lugar a una posición defensiva bastante fuerte. Claro, ante la incapacidad de los ejércitos para superar las líneas defensivas enemigas, pues la única solución va a ser buscar nuevos aliados. En este caso, pues las potencias centrales van a contar con la ayuda de Turquía y los aliados, a los aliados se les va a sumar Italia. Recordad que Italia, habíamos dicho antes, que formaba parte de la Triple Alianza, es decir, de Alemania y Austria. Sin embargo, los aliados, los de la Entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia, les van a ofrecer una serie de territorios que a Italia le interesan muchísimo y por tanto al final Italia va a cambiar de bando y va a entrar en la guerra del lado aliado. Algunas de las batallas más destacadas de esta etapa pues son la de Verdún o el Somme. Son destacadas pues porque fueron grandes cementerios de la guerra. Hubo muchísimos muertos porque era imposible que el frente avanzase y la única manera de conseguir ganar algo de terreno era por población, mandando a un ejército cada vez más grande sabiendo que gran parte de él iba a morir en el intento. Bueno, la última etapa de la guerra ocurre a partir de 1917, lo que se conoce la crisis de 1917. ¿Por qué? Pues porque en Rusia comienza una revolución.
y a final de año los rusos abandonan la guerra. Eso obviamente complicaba mucho la vida a los aliados, ya que los alemanes podían concentrar todas sus tropas en el frente occidental, podían retirar todas las tropas que luchaban en Rusia y desviarlas hacia el frente occidental, a luchar contra Francia. Sin embargo, esto se va a compensar con la entrada en la guerra de Estados Unidos, por varios motivos. Algunos de ellos pues, son el hundimiento del barco Lusitania, que era pues, un crucero en el que había personas de nacionalidad estadounidense, o el llamado telegrama Zimmermann, lo he abreviado ahí el telegrama, ¿vale? En el que Alemania instaba a México a declarar la guerra a Estados Unidos. Y pues finalmente eso acaba provocando que los americanos entren en guerra del lado aliado, del lado de Francia, Gran Bretaña y antes Rusia ya no, porque hemos dicho que se va, ¿vale? Aquí os he puesto una fotito de las trincheras pues para que veáis a los soldados reales de la época en una de estas zanjas. Y nos vamos ya al final de la guerra, que es quizás lo más importante y lo que más me interesa. ¿Qué consecuencias tuvo la Primera Guerra Mundial? En primer lugar, un desastre demográfico. Veníamos diciendo que desde la Revolución Industrial la población europea había crecido mucho. Pues bien, con la Primera Guerra Mundial para ese crecimiento y decrece debido a la gran cantidad de muertos. En segundo lugar, un desastre económico para Europa, que es donde se ha luchado la guerra. En territorio estadounidense no ha tenido lugar ninguna batalla. Entonces, pues, la economía europea se resiente y eso va en beneficio precisamente de Estados Unidos, que es la que ha estado facilitando armas y municiones a los aliados durante toda la guerra. En tercer lugar, la guerra acaba con una serie de tratados de paz, de los cuales el más importante es el Tratado de Versalles, que es el que se firma con Alemania. Y en este tratado, pues es un tratado en el que los alemanes no participan, lo firman los países vencedores, y en el que culpan de todo a Alemania, y la humillan, quitándole gran cantidad de territorios. Tenéis aquí un mapa en el que veis pues, los territorios de Alemania antes y después de la guerra. Si os fijáis, aquí pierde un trocito, lo que eran Alsacia y Lorena. También en Bélgica pierden un parte. Toda esta región de aquí tiene que estar desmilitarizada, es decir, no puede haber ejército alemán ahí. También le quitan esta parte de aquí, si os fijáis, ¿vale? Se la dan a Polonia, etcétera, etcétera. El imperio austriaco, como veis, se desintegra, se divide en numerosos países, Checoslovaquia, Austria, Hungría, que es pues, más parecido a lo que existe hoy día. También se obliga a Alemania a pagar lo que se llamaron las reparaciones de guerra, a correr con todos los gastos que había generado la guerra. Obviamente, pues este tratado no era equitativo y a los alemanes no les sentó nada bien y pues abrió un desagradable camino que al final va a acabar, como veremos más adelante, en la Segunda Guerra Mundial. También podemos destacar de este tratado de paz o del final de la guerra, pues que se crea una institución, la Sociedad de Naciones, para intentar pues mediar en los conflictos internacionales, una especie de lo que hoy es la ONU, las Naciones Unidas. Sin embargo, pues los países perdedores de la guerra no se integran en ello, tampoco Estados Unidos ni la recién formada Unión Soviética, por lo que al final hay muy pocos países y no va a contar con la fuerza suficiente como para poder actuar. Y por último, pues bueno, en Rusia hemos dicho que ha habido una revolución comunista, y eso va a crear muchos ecos en Europa. Va a haber numerosos levantamientos comunistas en diferentes países, por ejemplo en Alemania. Y con eso pues creo que lo tenemos todo. Hemos explicado por qué comenzó la guerra, cómo se ha desarrollado y las consecuencias finales. En el siguiente vídeo vamos a hablar precisamente de esta revolución que tuvo lugar en Rusia.